Hola, buenos días chicos y chicas, no sé si se escucha. Hola, profesor, escucha. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a entonces empezar con la clase de hoy. Eh, Vamos a empezar entonces. Bueno, había quedado pendiente una pequeña explicación respecto de este tema de las instrucciones condicionales, que tienen condición, o sea, un poco la diferencia entre estas, que son branch condicional y el compare and branch. O sea, si nosotros vemos, vamos a ver tablita, fíjense, tenemos, bueno, el branch incondicional, lo estuvimos viendo, el branch con condición, y habíamos dicho el compare and branch. Entonces, el compare and branch, básicamente, fíjense, y el branch con condición, ambos tienen, digamos, el formato CB, tienen un código de instrucción distinto. Si vamos a ver el formato CB, nos damos cuenta que, fíjense, las compare and branch usan el RT para ver si es cero o no es cero, y en base a eso saltan, ¿sí? Este, o sea que esta, la compare and branch, es como que hace uso de este RT. En cambio, la, o sea, la instrucción esta, branch con condición, no hace uso de eso. Entonces, precisamente, este campo que no se usa, tiene un código de instrucción distinto, y este campo que no se usa, se utiliza para justamente poder ver todas las condiciones posibles, porque eso es lo que está faltando. Todas las condiciones posibles, ¿dónde están indicadas? Bueno, acá en este campo que no se usa en la branch con condición, ¿sí? Digamos, se usa para ver todas estas condiciones que, por ejemplo, estamos numerando acá. ¿Mm? ¿Se entendió ese tema entonces? Eso que había quedado pendiente la vez pasada. ¿Se entendió ese tema? ¿O no? La diferencia de branch con condición y el compare and branch. ¿Quiere que lo veamos de nuevo? ¿O se entendió? No sé. Bueno, al pelo, gracias. Muy bien. Entonces sigamos adelante. Bueno, recuerden entonces que hay una diferencia cuando estos branches con condición eh, se está fijando en todas estas cuatro banderas, que son la negativa, la bandera de cero, o sea, el N sería el bit más significativo, digamos, del operando, y las branches con condición básicamente necesitan que previamente se haya ejecutado alguna de estas instrucciones, ADDS, ADIS, ANDIS, SUB y SUBIS, que esta S viene de set. O sea, son la versión de, por ejemplo, ADD sola, sin la S, no te setea las banderas estas, perdón. Pero después tenés que usar una compare and branch. En cambio, si usas ADDS, esa te setea las banderas, estas cuatro banderas, y ahí sí podés hacer uso de la branch con condición, en función de estas banderas. Entonces hay que acordarse que es muy diferente la interpretación de los resultados, porque el hardware es el mismo que opera con números con signos o sin signos, o sea, no cambia, digamos, la suma, la resta, bueno, básicamente los números complementos a 2 usan el mismo hardware. Ahora, la manera en cual se interpreta el resultado es distinta. ¿Mm? Entonces, bueno, esto está como de alguna manera codificado en estas condiciones, digamos, de el branch condicional. Fíjense que algunas son con signo, otras son sin signo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo habíamos estado explicando, por ejemplo, si uno tiene la vez pasada habíamos visto que si uno tiene una expresión en C como esta, ¿sí? Entonces depende mucho de que si uno le pone un branch con lower than, o sea,
con signo o sin signo. Con signo o sin signo, depende mucho. ¿Por qué? Pues por esta simple razón. Por ejemplo, si este es x22 y este es x23, si son números sin signo, este es mucho más grande que este. En cambio, si son números con signo, este es mucho menor que este. Bueno, ese concepto ya lo tengo. Muy bien. ¿Alguna duda de esto último que vimos? ¿Alguna duda? No. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a empezar entonces con esta parte de cómo se hace para llamar a funciones en lenguaje LECV8. Ustedes vieron que un poco como que bueno, en realidad la clase pasada, viendo ya cómo hacer un if-else y viendo cómo hacer un bucle, hay mucha programación se puede hacer. Para ir un poquito más allá, hacer una programación un poco más elaborada, es necesario que seamos capaces de hacer un software más modular, ¿sí? El software modular generalmente requiere el uso de llamado a funciones y el uso de estructuras de datos un poco más organizadas. Entonces, hay una serie de convenciones que se usan, pero básicamente, en todos los casos, cuando uno va a llamar, acá se llama procedimiento porque es un nombre como más general de función, básicamente hay que el programa llamador, caller en inglés, si ustedes leen el libro, el programa llamador, vamos a escribir acá, sería caller, perdón, programa llamador sería caller, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eh, generalmente la convención es que, por ejemplo, pone los parámetros que va tanto de entrada como de salida, ¿no es cierto?, de la función, es como que va a tratar de hacer uso, en lo posible, del registro X0 y X7. Esto es una mera convención, ¿no es cierto? Esto sería el compilador de C para el LECV8, usa esta convención. Obviamente que no es obligatoria esta convención, es una convención, pero, digamos, un compilador C trataría de hacer esto, ponerle, o de Fortran, o de lo que sea, para el LECV8, digamos, trataría de poner los registros que va a utilizar el procedimiento, ya sea de entrada o de salida, o sea, las variables esas, los registros X0 y X7. Después, como nosotros sabemos, va a transferir el control, va a hacer un salto, ya sabemos lo que son saltos, va a saltar a ese procedimiento. O sea, el program counter ya no va a ser más donde estábamos, sino va a apuntar a ese procedimiento. Ahí va a tener que hacer toda una manipulación de los datos, por ejemplo, si necesitan más datos que recibir, digamos, desde el programa principal o desde alguna zona de memoria, o va a tener que reservar, digamos, sus variables locales, etcétera, por ejemplo, en el stack y en el heap. En el stack y heap, que ya vamos a ver un poco. Bueno, va a hacer todo lo que tenga que hacer en el paso número 4. En general va a tratar de devolver los resultados que tiene que devolver acá de X0, X7. Y después, en general, la convención es que va a regresar en realidad no al lugar donde se fue llamado, sino a la instrucción siguiente donde fue llamado. Generalmente esa dirección de retorno, la convención es, se va a hacer el return address, que va a ser el registro X30. Pero todo esto son convenciones, ¿no? En realidad cualquier registro podría hacer cualquier cosa, pero para que se entienda un poco más y uno establezca una convención de trabajo, es como que vamos a adoptar esta convención. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace, no es cierto, para llamar digamos, a una función desde el LECV8? Entonces, tenemos esta sentencia branch and link. Que entonces, ¿cuál es la idea? Esta branch and link va a saltar a esta dirección de memoria, ¿sí? Va a saltar a esta dirección de memoria y va a guardar, bueno, en el registro X30 la dirección de retorno. O sea, primero, digamos, salva la dirección de retorno, que sería la siguiente instrucción, y luego salta a esa dirección. El program counter salta a esa dirección. Y después, para retornar,
cuando estemos en una rutina, queremos retornar a donde saltamos, va a usar justamente al branch register LR, acá va a ser el X30. Entonces, o sea, acá vamos a poner X30, ese sería el link register, ¿sí? Entonces, perdón, el program counter, ¿no es cierto? Se va a cargar con la dirección de retorno y bueno, y va a saltar allá. Veámoslo, estas dos sentencias, estas dos instrucciones, veámoslas en la tablita. Entonces, una era branch and link y la otra BL y BR, fíjense. Bueno, tenemos branch sin condición, el branch condicional, el branch with link. Bueno, tiene el formato tipo B, tiene todo este código todo este rango de código de instrucciones. Bueno, acá entonces está fijo, la situación en realidad entonces parece que está fijo con el R30, que en R30 guarda la dirección de retorno. En R30 guarda la dirección de retorno. Lo que quise decir recién que en realidad el R30 se puede usar para otras cosas, pero si yo voy a usar una dirección digamos, un salto, voy a tener que tener en cuenta que este R30, cuando yo use esta instrucción, se va a cargar con el program counter más 4. ¿Por qué más 4? Porque program counter está apuntándome a la instrucción actual. Más 4 sería la siguiente instrucción. ¿Se entendió? Entonces, esta va a ser la dirección de retorno. Entonces, dirección de retorno. Y al program counter le pone el program counter más el branch address. Entonces, bueno, este es branch and link. Entonces, vamos a ver entonces la instrucción formato tipo B. Vamos a ver el formato tipo B acá. Tiene el código de instrucción, como vemos, un código de instrucción más pequeño. Sí, a ver. Perdón. O sea, tiene del 26 al 31 son 6 bits. Respecto de los 11 tiene 5, o sea que hay un campo de, está bien, diciendo bien, de 26 al 31 son 6 bits. Y entonces respecto al 11 están como, hay 5 bits que son condiciones sin cuidado. Entonces el rango de la instrucción, si vamos a verla acá, esta branch and link, de 4.0 a BF justamente son los 32 posiciones, que es la misma introducción. 4 a 0, 4 veces es la diferencia, acá hay 32 posiciones. Muy bien, y la dirección, en cuanto a la dirección, este tipo de, fíjense que es una dirección que tiene de 0 al 25, o sea, también tiene 26 direcciones. O sea, 26 bits para calcular la dirección de salto. Y si vamos a ver entonces qué observación dice respecto de esto, la branch and link, vemos la nota 3 y la nota 9. La nota 3, claro, la dirección de address es, de nuevo, le concatena estos dos ceros a la derecha, que es multiplicar por 4. De nuevo, como en una clase pasada, un salto tiene sentido en términos de instrucciones. Yo salto en instrucciones. Las instrucciones estaban guardadas en direcciones de memoria que eran múltiplo de 4, ¿se acuerdan? Entonces yo podía acá hacer el salto a esa instrucción. Entonces tengo 2 bits más los 26 son 28. Y lo que hace es al bit 25, que sería el bit de signo del address, lo repite 36 veces, de manera tal que 28 más 36 es 64. Y ahí tenemos la dirección de salto del program count. Bueno, y esto del comentario número 9, el que dije recién, el código de instrucción, o sea, el opcode, el campo opcode, tiene 6 bits en vez de 11, entonces hay 32 códigos de instrucción que dan la misma instrucción, que sería todo este rango.
¿dónde estamos? Este rango de instrucciones. Muy bien. Y la otra instrucción asociada con esta es la branch register, branch to register. A ver, que esta es de tipo R. ¿Sí? Lo que hace directamente al program counter le pone el contenido de RT. Obviamente tiene que tener un código de instrucción distinto. Va a usar solamente el RT, es de tipo R. Eso me llama la atención. Branch to register, que sea de tipo R. Ah, sí, está bien. Porque, digamos, solamente usa el código de instrucción y el contenido del registro RT para hacer el salto. Entonces, vamos a ver, lo que va a hacer esa instrucción va a, bueno, tiene su código de instrucción, va a usar el registro, bueno, RT era este, ¿no? Este campo. Y el contenido del registro, o sea, esto va a ser el puntero de un registro, el contenido de ese registro va a ser la dirección de salto de retorno. ¿Mm? Muy bien, entonces, digamos, estas son las dos instrucciones que nosotros estamos usando fundamentalmente para saltar hacia una rutina y para retornar de una rutina. Esta branch register también se utiliza para hacer un switch case de una forma simple. ¿Mm? A través de, digamos, la variable de control de switch sería lo que está en el registro. ¿Mm? Muy bien. Entonces veamos un ejemplo. A ver, primero que nada, vamos a ver si se entendió. ¿Se entendió hasta acá lo que estamos hablando? ¿Mm? De las rutinas y esas cosas. ¿Más o menos se va entendiendo, chicos? Buenísimo. Gracias. Entonces, digamos, perdón. ¿Estamos? No, acá. Entonces, digamos, digamos, por ejemplo, un leaf procedure sería un procedimiento hoja. Leaf viene de hojas en el sentido de que nos llama a otra rutina. Entonces, vamos a este ejemplo, ¿cómo compilaríamos nosotros, o sea, un compilador C, cómo compilaría este código? ¿Mm? Por ejemplo, uno tiene acá una función de tipo long, porque va a devolver un dato entiendo yo, de 64 bits, en un long int. Bueno, el nombre se llama leaf, va a recibir un long int g, un long int h, y un long int i, y un long int j. Bueno, es como el ejemplito que habíamos visto los otros días, nada más que puesto como una función, perdón. Puesto como una función. ¿Sí? Entonces, fíjense, tiene la variable local, tiene una variable local f. ¿Se acuerdan bien lo que eran variables locales, variables globales, parámetros de función, todo eso en lenguaje C, ¿verdad? Supongo que sí, que lo han visto todo eso. ¿Se acuerdan bien todo lo que era? Sí, sí. Buenísimo. Gracias. No. Esto va acá. Muy bien. Entonces, veamos un poquito esto, cómo lo compilaría. Ahí va, seguramente nos vamos a aparecer con el stack y demás cosas. Entonces, fíjense, bueno, acá suponemos que el compilador o nosotros estamos haciendo el compilador, ponemos la variable g en x0. Claro, porque como habíamos dicho, la convención es que los argumentos de entrada o salida, los argumentos de entrada, en este caso, se guardan x0, x7. Ven, como habíamos dicho acá. X0 y x7 son los parámetros de entrada. Entonces, como habíamos dicho recién, entonces el compilador lo trata de poner, por ejemplo, la G en X0, la H en X1 y así siguiendo, la I en X2, la J en X3. F es una variable local. F es una variable local. Vamos a ver qué es lo que hace con la variable local. Pero, dice, lo pone en X9. Dice, y vamos a tener que salvarla en el stack, porque nuestra convención de uso de registro implicaba salvarla en el stack. Entonces veamos un poquito el código que se nos genera con todo esto. ¿Cuál sería el código de esta función? Bien, entonces lo primero que hay que hacer
cuando uno llama una rutina en un lenguaje en assembly, uno está implícitamente usando el stack pointer, ¿sí? El stack pointer, como vamos a ver, es como que se inicializa en la zona alta de memoria, en las zonas altas de memoria, y cada vez que yo voy guardando cosas en el stack, voy disminuyendo el stack. O sea, el puntero, ese sería el puntero al tope del stack, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá voy a salvar todos los registros que necesiten ser salvados. ¿Por qué los salvo estos registros en el stack? Porque los estoy usando acá y la convención me dice que si yo uso X10, X9 o X19, tengo que salvarlo en el stack. Entonces, fíjense, ¿por qué le resto 24 al stack? Fíjense esto y fíjense este 24. ¿Por qué le resto 24 al stack? A ver quién me dice por qué le resto 24 posiciones de memoria al stack. Acuérdense que cada posición de memoria es un byte. ¿Por qué le resto 24 bytes al stack? A ver si alguien me dice. ¿Se dan cuenta por qué le estamos restando 24 bytes al stack? Estamos salvando 3 registros. Claro, son 3 registros de 8 bytes. Exacto. Muchas gracias. Son 3 registros de 8 bytes y hay que salvarlos en el stack, ¿no es cierto? Entonces, digamos, bueno, hago lugar y acá fíjense que estoy salvando el X10 en la posición del stack pointer más 16, porque yo como que le bajé 24, le subo 16 y puedo escribir ahí el X10. Después le subo 8 y escribo Acuérdense que yo escribo de abajo hacia arriba, o sea, de 16 hasta 24 va a ocupar el X10. De 8 a 16, mejor dicho, 16 hasta 23 va a ocupar el X10. Del 8 hasta, o sea, hablando en números relativos, ¿no es cierto? De stack pointer más 8 a stack pointer más 15 va a ocupar el X9, y de stack pointer más 0 a stack pointer más 7 va a ocupar el X19. Bueno, entonces ahí salvé los registros que tenía que salvar. Entonces ahora los puedo usar tranquilo. Después fíjense que al final, ¿qué es lo que voy a hacer? Los voy a restaurar. Los restauro en el orden contrario. Y después restauro el stack. Bueno, fíjense que yo vine a esta rutina de un branch al link, donde el X30, ¿no es cierto?, sería la dirección de retorno. Bien, entonces, bueno, hicimos eso. Acá simplemente, usando como yo, si en X0 está G y en X1 está H, uso este temporal, uso el X9 temporal que está salvado, lo puedo pisar tranquilo. Entonces tengo G más H en X9, en X10 tengo Y más J, en X19 que está la F, hago X9, hago la resta de G más H menos Y más J. Muy bien. Y acá está ADD, fíjense que le estoy sumando el 0 a X19, que esta es le habíamos comentado, una forma de copiar el X19 en X0. El X0 lo estoy usando también como punto de dirección de retorno, ¿no? Como dirección de retorno. O, mejor dicho, como dirección de retorno, como valor de retorno, como el registro que va a tener el contenido de retorno. Y bueno, y ya terminé, digamos, con la función esta, entonces lo único que tengo que hacer es restaurar los registros que usé, que pisé dentro de esta función, los tengo que restaurar, o sea que el programa llamador no se ve afectado en cuanto al registro X9, X10 y X19 respecto de la función. O sea, la función puede seguir en esos registros porque están salvados en el stack. Cuando la función vuelve, los restaura el stack y vuelve con el branch register a la dirección donde fue llamada la función. O sea que eso es bien sencillo. ¿Se entendió entonces cómo funcionó este ejemplo? ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Chicas? Buenísimo, gracias. Bueno, viéndolo así un poquito más gráficamente, fíjense. Entonces, lo que ha pasado es que antes de llamar fíjense, yo les comenté recién, el stack pointer es un puntero que guarda el puntero de la pila,
generalmente apunta a una zona alta de memoria. Esto representa la memoria, puede ser que la memoria tiene un byte a byte, tiene una granularidad de un byte. Entonces, este point está apuntando acá. Cuando yo llamo a la función, o sea, cuando hice esto, que es lo que estamos acá, esto es que dice, le resté 24 al stack, porque va hacia direcciones más bajas de memoria. Y acá en realidad, entonces, acá este registro X10 son 8 posiciones de memoria, 8 posiciones de memoria, 8 posiciones de memoria. Acá tenemos 24 posiciones de memoria, como le dije, y la primera para X19, las primeras 8, o sea, del stack. Fíjense que el stack lo mandé apuntando acá abajo, 24 para abajo, donde estaba. Del stack pointer más 8, tengo el X19, o sea, de la posición 0 hasta la offset 0 hasta offset 7 tengo el X19, del offset 8 hasta el offset 15 voy a tener el X9, y después el X10 desde offset 16 hasta el offset 23. Bueno, eso hace todo lo que tenga que hacer la función, en nuestro caso todo esto que está acá, que es este trabajito que está acá, hace todo esto, pone el valor de retorno en X0, y después simplemente restaura los registros y el stack. Y vuelve al programa llamador a la siguiente dirección de donde fue llamada la rutina. Bien, eso es lo que pasó gráficamente. De que este dibujo hay que tenerlo en cuenta porque está todo bien clarito. Bien, sigamos avanzando. Entonces recordemos que la idea es que de X9 a X7 son registros utilizados de manera temporal, o sea que no son preservados por el COLI, y digamos, y de X19 a X28 son salvados. Esto por convención. Si yo los quisiera salvar, tendría que ponerle de alguna manera, o sea, digamos, el compilador usa esta convención, que no es obligatoria. Si yo los quiero salvar, por ejemplo, en el programita anterior, yo salvé el X9, el X10, digamos, es porque realmente se han querido salvarlos, porque, digamos, en general la convención es que no son preservados, pero sin embargo acá han sido salvados. Ahora, del X19 al X28, digamos, la convención dice que hay que salvarlos. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, en otras palabras, el compilador C, por ejemplo, si los usa, los salva automáticamente. Y a estos no los salvaría en principio, salvo de que uno les dé alguna indicación especial que lo salve. Bueno, una complicación más sería un procedimiento que, digamos, llama a otro procedimiento. ¿Por qué? Porque, digamos, si un procedimiento llama a otro procedimiento, como el registro de retorno está acá, si yo estoy guardando este registro de retorno, por ejemplo, el X30, si no lo tengo salvado, porque el X30 se podría usar para otra cosa. Si yo acá usé X30, obviamente tendré que haberlo salvado y restaurarlo antes de volver, ¿no es cierto? Porque sería el registro de retorno. Si no salvé el registro de retorno, retorno a cualquier lado. Entonces, lo que pasa es que si la función no llama a nadie más, entonces no necesita salvar el registro de retorno. O si no usa el registro de retorno, que es el X30. Bien, entonces, digamos, si una función que es no hoja, o sea que llama a otra función, no significa que no es una función hoja, sino que llama a otra función, puede ser ella misma, en caso de una función recursiva, o alguna otra función. Entonces, el llamador necesita salvar en el stack, como hemos dicho, la dirección de su propio retorno. O sea, si yo soy una función que llama a otra función, necesito salvar, antes de llamar a otra función, la dirección de mi retorno. Y también voy a tener que salvar, además, los argumentos de los temporarios. Porque si no, me van a cambiar todas las cosas. ¿Está bien? Entonces, me va a cambiar el estado del procesador. Entonces, todo eso va a tener que estar salvado en el stack.
y después de llamar a la función, voy a tener que restaurarlos, y entonces ahí retorno a mi estado que tenía antes de llamar a la función llamada. Bien, entonces, por ejemplo, acá vamos a ver este ejemplito, que es un poquito más sofisticado, que sería un código C para una versión recursiva de la función factorial. Recuérdense que las funciones recursivas, bueno, seguramente ustedes han visto funciones recursivas. ¿Han visto funciones recursivas? Ustedes sí, seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces no hace falta que nos detengamos mucho en eso, pero básicamente, perdón, la idea sería que la función se llama a sí misma. Como toda función recursiva tiene un caso base, se supone que, bueno, en este caso se supone que el n es positivo. Si n es menor que 1, retorna f, ¿sí? Y si no, retorna n por el factorial. Me parece que acá debería decir return n. Return n. Acá hay un error. Si n es menor que 1, debería decir return n. Esto es un error. Return n. Y si no, retorna n por el factorial de n menos 1. Se suele llamar a sí mismo. Entonces, como habíamos dicho, la convención es que usa de x0 x7 como argumento de la salida. Entonces, la convención es que va a decir, bueno, voy a poner el argumento de entrada de n en x0 y el resultado en x1. Vamos a ver cómo se compilaría entonces esta función. ¿Cómo se compilaría esta función? Bueno, entonces la función esta factorial, lo primero que debe hacer, como ya sabemos, es salvar todo lo que tiene que salvar en el stack. En este caso, hace espacio para salvar x0 y x1 en el stack, ¿sí? Entonces, fíjense, hace el stack, como el stack está en la parte alta, le resta el 16, y del stack pointer, desde offset 0 hasta offset 7, va a guardar x0, y desde... a ver. Fíjense, perdón, salvo n, pero también lo primero que me salvó acá fue la dirección de retorno. Sería el link register, sería la dirección de retorno. O sea, me salvó la dirección de retorno y me salió el x0. Y después, ¿qué me está haciendo? Claro, perdón. Acá simplemente está comparando, ¿no es cierto? Fíjense, el x0 para ver si es menor que 1. Usa la expresión subis, ¿sí? Entonces, si está restando 0, perdón, subis. Bueno, o sea, está comparando a ver si el resultado es negativo. Si el resultado no es negativo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Branch greater or equal, salta L1, bueno, y acá es la parte recursiva. Pero si el resultado fuera negativo, o sea que es menor que 1, lo único que hace es, le suma, o sea, acá tengo, en x1 pongo 1, claro, porque el x1 va a ser el retorno, tiene que retornar un 1. O sea, acá básicamente me puso el 1 en la dirección, el valor de retorno, x1, restaura el stack, y bueno, y simplemente hace el retorno, digamos, digamos que corresponde a la función esta. Ahora, si hubiese sido que el valor no es menor que 1, entonces viene la parte recursiva, que básicamente le resta 1 a x0, que es el argumento de entrada. Y como está salvada la dirección de retorno, acá vuelve a llamarse a sí misma. Vuelve a llamarse a sí misma y vuelve a hacer lo mismo, vuelve a salvar, ¿no es cierto?, el x0, o sea, tiene que salvarse su argumento y su dirección de retorno. ¿Está bien? Y bueno, entonces de esa manera implementa el formato recursivo. Y después cuando termina la parte recursiva, fíjese que acá viene todo el lío de la recursividad, pero cuando retorna simplemente restaura, va restaurando el stack pointer de cada llamada
Y bueno, acá usa una instrucción de multiplicación que va a guardar en x1 el producto de x0 con x1. Y va retornando hacia la función anterior. Como ves, se entra a complicar un poquito más la lógica, pero si ustedes entienden bien la recursividad, van a entender que esto funciona de manera recursiva sin problema. Veamos de paso la introducción esta, toda esta la habíamos visto, todas las instrucciones, la que no vimos es la mula, a ver si aparece en la tabla. Instrucción mul, no sé si, bueno, acá en esta tabla me parece que no está. Mul. Bueno, o capaz que está más abajo. Sí, por ahí algunas de las instrucciones no están en la tabla, pero bueno, de todas formas, en el caso de esta instrucción se entiende fácil lo que hace. La instrucción tipo mul. Bien. ¿Se entendió más o menos esto cómo funciona el factorial recursivo? Y si fuera recursiva final, se podría terminar con la llamada recursiva. Sí, sí, porque vos fíjate, cuando vas a la. A ver, Iván, cuando llega un momento que termina el final, llega el caso base, digamos, de la recursividad. Cuando llegas al caso base, venís por acá. Venís por acá y empezás a retornar. Empezás a retornar, empezás a retornar. Y vas retornando por acá hasta que llegás a la primera llamada. Es un poco sofisticado, a ver, de hecho la recursividad es un poco sofisticada verla en C también. Va, se entiende más o menos, pero imaginarse lo que hace la máquina. Realmente, si vos querés entender qué hace la máquina con la memoria, esta sería la versión recursiva del factorial escrito en assembler. ¿Mm? Yo les sugiero que hagan como ejercicio imaginarse qué es lo que va pasando con el stack, cómo se va modificando el stack, si quieren entender bien cómo trabaja esto. Pero sí, cuando llegue al caso base va a volver en algún punto va a terminar volviendo por acá en un caso base, y en el resto de los casos va retornando por acá, y como usa la convención que en x1 pone el valor de retorno, entonces, fíjense que va a ir retornando, va a ir retornando, va a ir retornando, y va a ir calculando el factorial. ¿Mm? Va a ir calculando el factorial de esa manera. Bien, igual se los dejo para que lo miren un poquito ustedes, a ver si lo terminan de entender bien. Bueno, entonces, respecto del formato, cómo se guarda, por ejemplo, acá hay como un acuerdo entre los compiladores, el sistema operativo y todo este tipo de cosas, que básicamente la configuración, por ejemplo, un Linux que corriera en un ARM V8, un LEC V8, básicamente, fíjense, la primera zona de memoria, o sea, que están las direcciones más bajas de memoria, del 0000, la primera zona de memoria está reservada, generalmente para tablas de vectores de interrupción, todo ese tipo de cosas. Text es la zona reservada para el código de los programas. Después del código de los programas vienen todo lo que son las variables, digamos, estáticas o globales, programa. Y después, estas dos cosas. El stack, que se guarda generalmente en una dirección alta de memoria, que va creciendo hacia abajo. Por ejemplo, cada llamada recursiva, el stack se va viendo por acá. Y el heap, que es para datos dinámicos. ¿Vieron cuando uno hace malloc y free? Cuando uno usa malloc, es cuando alocata variables dinámicas. En vez de variables estáticas, variables dinámicas. Variables estáticas son los datos estáticos normales, no sé lo que uno usa. Variables dinámicas son las que uno va usando. Ustedes han usado malloc y free en C, ¿no es cierto? Han usado malloc y free, han usado datos dinámicos y malloc alocatado en memoria, sí. Claro, lo que pasa es que, digamos, los programas como Java, qué sé yo, los programas de más alto nivel, como que hacen todo más automáticamente. Pero en el lenguaje C hay que hacerlo así medio a mano. Y entonces, digamos, este sería el formato de la convención de memoria. Entonces, cuando hay un problema de memoria, por ejemplo, si yo llamo recursivamente una función y voy creciendo datos hacia acá, va a llegar un punto donde chocan el stack con los datos dinámicos y me quedé sin memoria. Por ejemplo, creo que queda un memory, no me acuerdo el mensaje de error, pero después dice memory, que se quedó sin memoria.
te hace, por ejemplo, un error y empiezan a llamarse, así que en un momento va a crecer el stack para allá y son como dos pilas, una para el stack y otra para datos dinámicos, van creciendo así. Bueno, entonces llega un momento que si no hay cuidado se chocan. Incluso si uno, por ejemplo, no libera datos con free, esto puede crecer y llega un momento que se llena de basura. El famoso el garbage collector, que sería, esto puede, si no hay cuidado, o en general a veces los programas son propensos a llenar de basura esta zona, entonces va achicando la zona reservada para que crezca el stack, este tipo de cosas. Por lo mismo un stack desenfrenado crece hacia abajo, o un crecimiento desenfrenado de datos hacia arriba, por más que tenga mucha memoria, va a ser un momento que van a colisionar. ¿Mm? Entonces, ¿ha sentido lo que son los garbage collector? Garbage collector, ¿ha sentido el sistema operativo? Seguramente han estudiado, están estudiando lo que es garbage collectors. Pero hace todo ese trabajo, más o menos, ahora lo pueden ir relacionando un poco más a bajo nivel, quizás lo habían visto a más alto nivel, es que lo ven un poco más, digamos, en bajo nivel, que es lo que está pasando, que también es importante entender. ¿Mm? Muy bien. Veamos entonces ahora otro temita, un poco otra parte del set de instrucciones que de alguna manera ya lo estuvimos viendo, pero digamos, hoy lo vamos a ver con un poco más de detenimiento. Entonces, otra de las grandes aplicaciones que ustedes tienen dando vuelta en los lenguajes son los datos de caracteres, porque evidentemente la comunicación entre la computadora con el ser humano es a través de cadenas de caracteres. ¿Mm? Ustedes seguramente tienen bien claro lo que significa ASCII, ¿no? Y básicamente usamos permanentemente caracteres de la tabla ASCII. O sea, entiendo, les es familiar la sigla ASCII, ¿no? O alguno no sabe qué significa ASCII. Sí. Ah, bueno, pero gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, digamos, tienen la tablita ASCII y donde tienen estos caracteres, hay en el diseño gráfico, de control, etc. Pero después, digamos, hay como extensiones, ¿no es cierto?, de esa tabla básica, ¿sí? Y después está el otro gran sistema, que es el Unicode, que en realidad, o sea, acá son de 8 bits, llega hasta 256. Acá tengo 32 bits. Con 32 bits tengo un montón de posibles tablas. O sea, tengo todos los idiomas, tengo todos los símbolos. Vieron que cuando uno agarra un programa y ve todos los símbolos de eso, de todo tipo de idioma, todo tipo de símbolos, griego, qué sé yo, lo que sea, chino. Bueno, están codificados en Unicode. ¿Mm? Bueno, muy bien. Esto también de UTF-8, UTF-16, están incluidas dentro de Unicode. Bueno, para todas estas operaciones civiles que estuvimos mencionando, evidentemente si trabajamos con cadenas de caracteres de 8 bits, necesitamos tener, digamos, instrucciones que manejen, digamos, bytes. Son bytes es 8 bits, half words es 16 bits, y bueno, y word que sería 32 bits. Entonces, el load byte es la de LDVRB, que básicamente, ¿qué es lo que hace? Si estamos trayendo al registro RT, vamos a mirar en la tablita también, al registro RT, lo que hay en el contenido de la posición de memoria apuntada por RN más un cierto offset, en realidad esa posición de memoria tiene 8 bits, o sea que cuando yo lo guardo en el registro de RT, bueno, en realidad los registros eh, son 64 bits, o sea que acá, esto lo que pasa es que estos libros vienen de cuando
hablaba del MIPS que era 32 bits, pero el registro tiene 64 bits. O sea que debería extender el bit de signo, o sea, el más significativo, hasta 64 bits. Saquémonos la duda, vamos a la tablita, a ver qué nos dice. LDURB. LDURB. Es de tipo D, este es el código, ¿y qué es lo que hace? Claro, agarra al registro RT y le carga la dirección de memoria, pero solamente, digamos, un byte de esa dirección de memoria, ¿sí? Y, a ver, y le pone, bueno, acá le pone ceros. Claro, ¿por qué? Porque este es sin bit extended. El LDURBS me parece que tiene sin extended. Es que hay una inconsistencia entre esta tablita y esto que me dice acá. Acá me parece que debería decir LDURBS. No sé si en el práctico les corrigieron la tablita esa, le pusieron, creo que hay una versión corregida de la tabla. ¿La vieron en el práctico? A ver. Acá, porque ahí la manera de cargar un byte desde memoria hacia un registro, ¿sí? Uno puede extender el bit de signo o puede extenderle ceros a la izquierda, ¿sí? ¿Eso ya lo vieron en el práctico o no? ¿Estuvieron trabajando con eso? Ajá, buenísimo. ¿Y qué utilizaban? El código. El código, o sea, tenían una LDURB, eh, LDURB para byte, LDURB signo para que tiene signo o sin signo o no. ¿Vieron esos dos códigos? Yo porque no me los acuerdo de memoria y no los veo en la tableta. Claro. Sí, me parece que era algo así. Entonces, fíjense, claro, había algo así. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un código y el otro? Es que el LDURB en realidad te agarra, te pone 56 ceros a la izquierda. Acá este está mal porque sería hasta 64, debería decir acá. Debería decir 64. Te pone 64 ceros a la izquierda. Ojo que esto está mal. Te pone 64 ceros a la izquierda. Como lo vemos acá. LDURB, no. LDURB agarra los 8 bits de la memoria y le pone 56 ceros a la izquierda. Y acá, claro, creo que no sé si es SB, como esta es Word, acá ven, acá se nota cuando habla del Word, Signet, eh, agarra los 32 bits de la dirección de memoria y el bit 31, que es el bit de signo, lo repite 32 veces. O sea que ahí ven la diferencia entre el con signo y sin signo. O le pone ceros a la izquierda o repite el bit. Bueno, el store, bueno, simplemente agarra los 8 bits menos significativos del registro y los guarda en memoria. Los guarda en la dirección de memoria. Esto tiene que ver con el endianaje, ¿no? O sea, supone el bit menos significativo en la posición de memoria más baja se llama Little Endian. Esta es la convención Little Endian. Little Endian es la convención que pone el dato de menos peso en la dirección de memoria más baja, porque podría hacerlo exactamente al revés. ¿Se entiende esto de Little Endian o de Big Endian? ¿Entendían la diferencia? Claro. O sea, podría hacer eso, claro, de una forma o de la otra. Entonces tienen Little Endian y Big Endian. Es una forma así que tienen como de acordarse como si fuera una filita de indio, del indio más chiquito al indio. En realidad, es un juego de palabras, ¿no? Un juego de palabras para que uno
Recuerde Little Endian, en realidad no de Indian, sino de Endian, en juego de palabras en inglés, y Big Endian. Bueno, muy bien. Entonces, ahí tenemos, perdón, es, upa. Una cosita, vamos a ver el S2R byte, a ver si lo tenemos en la tabla. S2R byte, store register, S2R. Bueno, acá tiene store register, S2R byte. Entonces acá tienen que el registro se guarda en la dirección de memoria, de acuerdo a la convención, Little Endian. Bueno, acá tienen eso, bien. Sigamos. Después tienen half word para mover 16 bits. 16 bits. Bueno, parecido a lo de recién. Esta H viene de half. Y bueno, lo mismo de recién, nada más que se van a cargar 32 bits, perdón, 16 bits de la memoria. Y también, si tiene la S o no la S, le va a extender ceros con signo. Veamos qué dice la tabla de LDVRH. A ver. LDVRH. LDVR. Ahí está. LDVRH, bueno, justamente trae 16 bits de memoria, ¿sí? Dada por el contenido de registro más este offset, son 16 bits que trae, y le pone 48 ceros a la izquierda para que tenga 64 bits y guardarlo en este registro. Ahora, si yo tuviera LDVRSH, haría, bueno, como lo estuvimos viendo recién, copiaría el bit de signo 48 veces a la izquierda para que le quede con signo. Muy bien. Y en el caso de Store Word, para Store Halfware, bueno, lo mismo, nada más que va a usar los 16 más significativos, es menos significativo porque usa Little Endian y lo va a guardar en dos posiciones de memoria. Entonces veamos Store H, Store Half. Store Half, claro, ven, agarra. Claro, el registro apuntado por el punterito RT de 5 bits, esos 16 bits menos significativos del registro, los guarda en la dirección de memoria dadas por, bueno, contiene este puntero más este offset, pero con la convención Little Endian. Muy bien. Bueno, entonces veamos acá un ejemplito de código, por ejemplo, de una función típica del lenguaje C para copiar código de una cadena de caracteres a otra. Básicamente, esta función va a recibir, antes que nada, vamos a ver si ¿alguien se quedó con alguna duda de lo anterior? No. Viene más o menos fácil esta parte, porque ustedes se programan bien. Así que no creo que no van a tener muchas dudas. Lo que hemos visto hasta ahora se entendió, chicos y chicas. Sí. Bueno, muchas gracias. Bien, veamos entonces un ejemplito de código que, perdón, simplemente va a copiar una cadena de caracteres de la otra. Esta sería una función, por ejemplo, string copy, creo que una función de librería del lenguaje C. Va a recibir dos punteros. Va a recibir dos punteros. Estas van a ser dos direcciones de memoria que son el puntero inicial. Porque hay tres convenciones, ¿no es cierto?, para manejar el tema de cadenas de caracteres. El lenguaje C maneja la convención de que toda cadena de carácter termina con un 0, con el puntero, barra 0 termina con un 0, ¿sí? Creo que Java y C++, usan la idea de que hay una estructura,
Bueno, hay uno que utiliza, que te dice que la primera variable te da el tamaño de la cadena, y otro te lo guarda en una estructura de datos de la cadena. De acuerdo al lenguaje. Pero bueno, digamos el lenguaje C básico, plano, asume que la convención determina la cadena en cero. Entonces tenemos acá las variables locales, esta size_t, que evidentemente está definida en algún archivo numeral include, en algún archivo cabecera está definido size_t, que seguramente es algún int o login, algo así. Y inicializa esa i en cero, y básicamente acá hace dos cosas. Acá está copiando, ¿no es cierto?, i de i a x de i, y el resultado lo está comparando para que no sea cero. ¿Por qué? Porque el cero lo usa como marca de final de una cadena de caracteres. Y bueno, va copiando y viendo que no sea el final, y va incrementando el i, obviamente, hasta que encuentra un cero y termina. Esto sería el lenguaje C. Si nosotros lo vemos al lenguaje LEGV8, esta funcióncita de copia de cadenas, bueno, ya entendemos este tipo de cosas, las entendemos con más soltura. Por ejemplo, este sería el level donde empieza la función, es una dirección de memoria. Está salvándome, bueno, en el stack, está haciendo un lugar solamente para salvar en este caso x19 nomás. Lo salva en el stack a x19. Y acá en x19 pone un 0. Se ve que está usando claro, porque está usando el x, la variable esta salvada, como, está usando el i, lo pone en x19, a este i. Y fíjense, con x0, le suma 0 más 0 y lo pone en x19, o sea que vamos a tener aquí 0 en i, para empezar. Y bueno, acá simplemente está sumando, claro, en x10, asume que tiene el puntero de a i sub i, le suma el offset de x19 que sería la y sub i. Y en x1 estaba recibiendo, claro, porque x1 es el puntero a i sub i. Puede ser que viene que convención los parámetros, viene x0, x1, así. La convención que tú usas de juego, o sea, acá recibe x0, acá recibe x1. Entonces, te sumo el puntero de inicio con el offset que sería el i, lo pone en x10, en x10 va a ser el address. ¿Por qué este x10 no la salva? Porque la convención, si nosotros vamos a la tabla, a ver, tenemos acá la tablita, la convención que te dice que de 9x es un temporal, entonces en general no lo salva a lo largo de una llamada, lo mismo que este. Pero de x18 en adelante, a ver, de x19 a x27 lo salva. Lo salva. Bueno, entonces, si vamos a ver esto acá, acá se nos está trayendo un byte desde esa posición de memoria, o sea, desde en x11 pone el i sub i, no lo salva por la misma razón que no salva x10, porque es un temporario, y tenemos entonces el contenido de esa posición de memoria, donde está i de i, lo tenemos ahora en x11. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos una lógica parecida a la de recién para x sub i. Acá sería el i, el x0 sería el puntero al xi, x0 sería el puntero al x de i. Acá tenemos el i, entonces en el x12 tendríamos el puntero a x de i. Y acá estamos escribiendo x11, que era lo que había en subir, lo estamos escribiendo en esta dirección. Y acá usamos el compare and branch para que se fije si lo que acabo de escribir es un 0 o no. ¿Ven? Se fija si acabo de escribir un 0 o no, como dice acá. Si no es un 0, le sumo un 1 en i y voy acá. Y repito el procedimiento hasta que encuentre un 0. Ahora, si es un 0, no hago este salto hacia acá y vengo hacia acá.
y simplemente tengo que restaurar el stack. O sea, restauro el X19, ¿sí? Restauro el X19 y después restauro el stack y retorno a la función que me llama, a la instrucción siguiente del lugar donde me llama. ¿Mm? De esa manera puedo incrementar, básicamente estamos mezclando un poquito lo que tenemos llamado retorno de una función, en este caso una función tipo hoja, por eso no guardo la dirección de retorno. Bueno, y además está manipulando a nivel de bytes los movimientos de memoria. Bien, ¿se entendió esta funcioncita? Son fáciles, ¿no es cierto? ¿Mm? Es relativamente fácil, yo creo que ya a partir de la próxima clase vamos a empezar a ver el hardware que implementa todo esto. Pero bueno, hasta acá más o menos se entiende, chicos. Ahí vamos más o menos bien. ¿Mm? Sí, sí, lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar. Muy bien. Entonces, fíjense. Entonces, lo que estamos haciendo es queremos implementar esta función en lenguaje Language. Primero entendamos bien qué hace el C. El C va a recibir el puntero a una cadena de caracteres, el puntero a otra cadena de caracteres. Esto se va a copiar en el registro X0 por convención, y esto se va a copiar en el registro X1 por convención. Esto lo va a guardar en la variable, en el registro X19, ¿sí? Y después básicamente lo que va a hacer es ir copiando lo que tenemos en la dirección Y sub I de memoria a la dirección X sub I. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentra un 0. Hasta que Y sub I sea un 0, entonces resulta que va a ser un 0, y ahí se va a cortar el bucle y termina la función. Va a ir incrementando de 1 en 1 el I, mientras va cumpliendo X sub I en Y sub I. Entonces, hasta ahí, el lenguaje C se entiende lo que estamos haciendo o no. Sí, ¿el lenguaje C se entiende, Agustín? Ajá. Bueno, buenísimo. Entonces, ahí está el lenguaje C. Entonces, vamos al lenguaje LEGV8. Compilemos esto en lenguaje LEGV8, esta función. Entonces, recuerden, cuando damos una función, esta sería la dirección de inicio de la función, en memoria. Bueno, lo primero que hay que salvar es los registros que haya que salvar de acuerdo a nuestra convención. Como vamos al X19, lo vamos a salvar. Nuestra convención dice, mira, si vos usás el X de algún registro del X19 al X27, tenés que salvarlo. O sea, eso lo hace el compilador, digamos, la convención de nuestro compilador, nuestro sistema operativo, dice, bueno, si usás un registro del X19 al X27, salvalo. Es una convención como para agilizar las cosas. Ahora, si usas del X0 al X7 o del X0 al X18, no lo vamos a salvar por defecto, salvo que haya alguna causa que obligue a salvarlo. Por ejemplo, de X0 a X7 es que lo que usamos para pasar argumentos de entrada y devolver argumentos de salida de la función. Por ejemplo, en X0 va a pasar el X de X0 de Y y en X1 vamos a pasar Y de Y. O sea, Y de la dirección del primer elemento del array. A ver, vamos a hacer un dibujito de eso porque para que no se entienda. Pero básicamente lo que estamos haciendo ahí es, si me permiten algo rápidamente, eh, o sea, yo voy a tener, digamos, el registro X0 apuntándome, por ejemplo, a X0, después que viene X, bueno, una posición en realidad.
me conviene verlo como una posición de memoria. Vamos a ponerlo así. Mejor vamos a verlo así porque si no por ahí se confunde más. Una posición de memoria y ahí tengo registro X1. Esto, una posición de memoria está guardado el arreglo X. Este sería el lenguaje C de este lado. Este sería el arreglo X. Y acá está guardado el arreglo Y. Mi idea es copiar, por ejemplo, de Y hacia X. Voy copiando todo lo que hay acá, se va a copiar en X. ¿Hasta cuándo? Hasta que, digamos, esto empieza a copiar hasta que encuentra un 0. ¿Mm? Eso es lo que va a pasar. Entonces, con X0 voy a ir apuntando a la distintas posiciones del arreglo X de memoria y con X1 voy a ir apuntando a las distintas posiciones del arreglo Y. De este lado es como que tenemos leg B8, si quieren, leg B8. De este lado como que tenemos C. ¿Mm? Así lo vemos del lado del C y así lo vemos del lado del leg B8. ¿Mm? Muy bien. Entonces, digamos, si nosotros vamos ahí al código, estamos acá. Bueno, salvamos la variable i y el stack pointer lo actualizamos, ¿sí? Ponemos i en 0 acá. ¿Mm? Ponemos i en 0. Y bueno, y después simplemente, fíjense que dentro de la función vamos a tener x de 10 apuntando a los elementos. O sea, dentro de la función vamos a tener acá x de 10. Acá tenemos también x de 10. Esto sería dentro de la función. ¿Mm? Apuntamos a x, el lado de x8. Y de Somos Object, traemos el dato a x11, traemos el dato a x11, y acá lo que estamos haciendo es simplemente copiando, perdón, no, acá lo tenemos el dato en x11. Ahora con esto estamos simplemente apuntando, fíjense, x12 va a ser la dirección en la función de esto, o sea, de esta parte. Acá tenemos x10, perdón, a ver, x, x12, sí. X12 va a ser el puntero, ahí subí. X12 va a ser el puntero, ahí subí. Sería X12, el puntero, ahí subí, en la función. Acá lo traje. Me quedó, a ver, claro, traje, a ver, si quedó el puntero, con offset 0 traigo esa información, mejor dicho, en X11 era lo que tenía en X sub i. Y entonces, espérate, ¿qué estoy haciendo acá? Lo puse al revés, déjame empezar un minutito. El X11 que me apunta a I sub i. En X11 tengo el I sub i. ¿Verdad? Y en X10 que me apunta, está bien, X11. Entonces el X12 tengo que me apunta al X. Al X sub i, lo puedes estoy diciendo al revés, y el X sub i. Está bien, así como lo dibujé. Muy bien, entonces simplemente, acá si no estás copiándolo, ¿sí? Lo que hay apuntado en X12 se carga con lo que tiene X11. Y lo que tenía X11 era justamente el I sub i. Entonces estás copiando justamente en XY, le estás copiando el I sub i. Sí, está bien, como dice el lenguaje C.
En X está copiando el I sub I. Y bueno, y acá simplemente estás viendo si el contenido de lo que acabas de copiar es un 0, porque justamente vos vas a copiar hasta que aparezca un 0. Vos copias lo que hay acá, acá, va, digamos, posición por posición, hasta que te aparezca el 0. Si te apareció el 0, entonces tenés que saltar acá y simplemente hay que restaurar el X19 que usaste acá. Los otros, ¿por qué por qué no restaurar los otros? Porque, bueno, la convención dice que no hace falta que los restaures. Entonces, solamente restauraste el X19 y restauraste el stack y retornaste. Ahora, si no era un 0, tenés que ir incrementando el I, ahora se va incrementando en 1 y volvés acá arriba a hacer lo mismo. Y vas copiando así, tac, tac, de un elemento al otro, de acuerdo a lo que teníamos en este gráfico. O sea, vas copiando de acá a acá, incrementas el I, vas copiando hasta que encontrás un 0. No sé si ahí te quedó un poquito más claro. Vale. Ah, bueno, gracias. Sí, sí, bueno, hay distintos lenguajes tienen distintas, digamos, formas de hacer lo mismo. Muy bien. Bueno, se nos va quedando un poquito de ver de software. La clase que viene vamos a empezar a ver el hardware que implementa todo esto. ¿Mm? Pero bueno, veamos entonces algunas temitas más que nos están faltando. Si terminamos de ver la parte de software. Entonces, ustedes vieron que en general las constantes que nosotros manejamos puede ser que necesitemos un poco más grandes. Entonces, ¿qué pasa si queremos manejar, digamos, constantes más grandes, ¿no es cierto? Mover constantes más grandes o configurar constantes más grandes. Hay dos instrucciones que nos permiten hacer esta manipulación de constantes más grandes, que son la MOV-Z y la MOV-K. Básicamente lo que agarran es un dato más chico y lo rellenan con ceros o retienen, digamos, la otra parte que le está faltando. Y este LCL es como que indica en qué cuadrante te cargan en el registro. Entonces, básicamente te está diciendo, perdón, mientras terminamos la parte de software. Lo hemos visto. Bien, entonces, por ejemplo, este dato de acá es un 255. Le pone 16 ceros a la izquierda, perdón, sí, es como que corrió el 256, el 255, hizo como una especie de corrimiento de 16 hacia allá, o sea, le puso estos ceros acá, y el resto te lo rellenó con, con ceros. Eso sería el mob Z. Y el mob K, por ejemplo, acá no hizo corrimiento, o sea, se quedó acá, ¿sí? Y el resto lo dejó como estaba, digamos, el registro antes. O sea, se supone que esto era, bueno, si yo, por ejemplo, arranqué así, primero me queda así, ¿ven? Ahora, cuando hago esto, le pongo el 255 acá, pero me mantiene, esta acá viene de keep, o sea, de mantener, mantiene el resto como estaba. O sea, hay dos cosas, ¿no? Entonces, por un lado, hace este corrimiento, 16, por ejemplo, el mob Z, y el resto lo pone ceros. Y por otro lado, por ejemplo, el mob K, en este caso, viste, no te lo corrió,
o sea que quedó, este 255 te quedó acá, ¿sí? Y el resto lo dejo como estaba. El resto lo dejo como estaba. No sé si se entiende la diferencia entre mob Z y mob K. Si no lo vemos acá atrás. ¿Se entiende más o menos? Sí. Ah, bueno. A ver, si ves que el mob K se aplica, mob Z, ¿cómo quedaría? Sí, bueno, entonces ahora lo vemos un poquito más en la tabla, a ver si se termina de entender un poco más el mob Z y el mob K. Entonces, el mob K es de un formato de instrucción move while with keep. Es IM. Estos son los códigos, 192, 197. ¿Y qué hace? Fíjense, de la parte de instrucción 22 a 21 por 16 menos 15 es igual a mob IM. Pero tratamos de entender todo eso. Mob IM. La nota que estoy utilizando es la nota 6 y 9. Y el formato de instrucción, perdón, formato de instrucción es IM. ¿Dónde estamos? Bueno, acá se llama IW, pero es el IM. Entonces tenemos el código de instrucción, son los 11 bits de instrucción 21, son 11 bits. Acá dice Moving Immediate. Moving Immediate tenemos 20, son 16 bits acá. Tenemos 16 bits. Sería el registro de destino, DRD. DRD. Veamos la nota 6. Claro, Mov IM sería del Move Immediate, pues tiene 16 bits. El Move Immediate tiene 16 bits. En realidad lo está rellenando con ceros a la izquierda, 48 ceros a la izquierda. Está rellenando con 48 ceros a la izquierda. Es el Move Immediate. ¿Sí? Y lo que está haciendo, según dice la instrucción esta, a ver, veámoslo acá, Move Keep. Entonces, la instrucción 22, 21 por 16, 15, 16 menos 15, a ver. 22, 21. No, bueno, me parece que acá es modo IM, capaz que acá haya un errorcito en la tabla, me parece. Veo que no me coincide acá. Creo que hay una tabla corregida con esto. Sí, porque veo que no me coincide con esto. ¿Mm? Bueno, en todo caso después lo revisamos después, pero lo importante es que, digamos, es esta idea. A ver, lo volvemos a explicar. Fíjense, la idea sería el mob 0, yo quiero mover a X9, que es un registro de 64 bits, le quiero mover un 255. Esto sería a qué cuadrante sería, porque si yo le mando un dato, digamos, el dato que yo le estoy poniendo son 16 bits. Entonces quiero mover un dato de 16 bits. Este es el dato, entonces, esos 16 bits tienen en 4 lugares posibles donde yo lo voy a poder poner. Entonces yo puedo hacer este corrimiento así, por ejemplo, en este caso 16, y lo corre para allá. Entonces este 255 va a quedar cargado ahí. Y el resto va a quedar cargado con ceros. Ahora, si yo hago el mob K, en este caso le quiero poner 255, pero lo corro 0, o sea que acá me queda el nuevo 255, me queda acá. Si yo hice antes esta sentencia, el resto de las cosas me quedan tal como estaban sin cambiar. Esta K viene de keep, o sea de conservar. Keep significa conservar. Y ceros con cero. Entonces hace un movimiento hacia el lugar con el corrimiento que nosotros le pidamos, y el resto te deja ceros, o hace el movimiento hacia el lugar que nosotros le pidamos, y el resto te lo deja como está. El resto te lo deja como está. No sé si se entiende el funcionamiento de los dos tipos de instrucciones.
que Agustín, esa sería la diferencia. Bien, entonces, esto se usa para mover constantes más grandes, que a su vez se suelen utilizar, por ejemplo, en otras cuestiones como salto. Generalmente el compilador hace manejo de estas cosas, o el ensamblador te permite que vos escribas constantes más grandes y él se encarga de hacer todo este movimiento a bajo nivel. Muy bien. Bueno, esto de alguna manera ya lo habíamos estado viendo, lo que es el direccionamiento de las instrucciones tipo B, la instrucción de tipo C, pero bueno, peguémosle una repasadita rápida. Acuérdense que todos los saltos son relativos al program counter, ¿sí? Todos los saltos son relativos al program counter. El program counter es un puntero que me dice en dónde estoy ejecutando yo el programa. Entonces, bueno, acá ya lo hemos visto, básicamente esto que está acá tiene este código y acá me voy a una dirección que es relativa al program counter. Fíjense, vamos a verla de nuevo en la tablita. Vamos acá. Branch. Es difícil acordarse todo de memoria, así que este es el tipo de tipo B, y básicamente va al program counter más el branch address, ¿sí? Y sí, efectivamente, digamos, el tipo B tiene el código de instrucción, y acá viene esta dirección que son de 0 hasta el 25, son 26 bits. De nuevo, si se fijan, esos 26 bits, pues ya lo habíamos dicho, pero vamos a hacer una vez más. Si vamos acá, ven la nota 3, nos dice que le agrega los dos ceritos del lado derecho, porque en realidad las instrucciones están en dirección que son múltiplo de 4. Entonces son como 28 bits. Y al último bit, o sea, la extensión de signo 36 veces. Bueno, eso ya, entonces ya la tenemos claro. Esos saltos hacia arriba o hacia abajo ya lo habíamos visto, como un repasito. Y después la de tipo CB, en realidad hay dos sabores. Una, cuando son los saltos condicionales, hay que usar con la ADIS, la SUBI, esa cosa donde este campo da la condición de salto. Y si es una CB directamente, la constante de salto es la que tenemos acá. Es la que tenemos escrita en este lugar, que nos quedan son estos 19 bits, más los dos que le agrega al final, tenemos 21 bits. Muy bien. Entonces todos los saltos son relativos al program counter. O sea, al program counter le suman o le restan, mejor dicho, le suba esta constante que puede ser positiva o negativa. Muy bien. Entonces, digamos, básicamente, esto que se llama modo de direccionamiento de las instrucciones, tenemos esta tablita que es buena tenerla en consideración. El primer modo de direccionamiento es el direccionamiento inmediato, que son las instrucciones que tienen, digamos, esta forma. Fíjense, tienen el código de operación, tenemos el RS, el RT, y el operando inmediato. No necesariamente están en este orden, digamos. Es como que están distintos los campos. Pero básicamente hay un campo inmediato, que se saca de acá, y bueno, y esa es una forma de llegar al dato, que uno le quiere cargar la instrucción. Otra forma de llegar al dato es por medio de un registro. O sea, la instrucción tiene un campo donde, fíjense, este se llama modo inmediato, modo de direccionamiento inmediato de la instrucción. El dato está metido en la instrucción. El modo de direccionamiento mediante registro, hay un registro que tiene el dato que usa la instrucción. Ese es el otro modo de direccionamiento. Y después tenemos otros que son esta idea que hay un registro más un, digamos, más un offset, que eso también lo hemos estado utilizando. Si se fijan, también tenemos eso, un registro, que acá tenemos la load byte, half word, word y double word. En ambos casos hay un registro más un offset, y nos podemos definir a esto. Esa sería la base más, hay un direccionamiento base más un offset, ¿sí?
Y el último gran tipo de direccionamiento es lo que están relacionados al program counter, que es de alguna manera parecido a este, nada más que el registro base siempre es el program counter. Esto es lo que se usa para los saltos. Esto es para movimiento de memoria, ¿no? Y esto es para los saltos, donde es parecido, aunque no igual, digamos, porque acá lo que se le suma es al program counter, se le suma una, bueno, un offset, y se obtiene una dirección de memoria que siempre, bueno, es una dirección donde hay una instrucción. ¿Mm? En realidad, esta de acá debería ser un Word nomás, porque las direcciones tienen 32 bits. Entonces son estas cuatro. Si ustedes se fijan, todas las instrucciones que hemos visto caen en alguno de estos formatos. ¿Sí? Bien, y como enganche para la clase que viene, a partir de la clase que viene, vamos a empezar a ver cómo se implementa el hardware de esto. ¿Sí? Y ahí vamos a ir al capítulo 3 en la clase que viene y vamos a tener esto en mente todo el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los formatos de las instrucciones? ¿Cuáles son los códigos de operación? ¿No es cierto? ¿Y cuál es el formato? Esto tiene que tener, digamos, a mano siempre para acordarse cómo es el formato de las instrucciones. Y vamos a empezar a diseñar el hardware a partir de todo este conocimiento que tenemos de instrucciones y a partir de esta idea de los formatos y los campos. Entonces esto hay que acordarse que está el formato R, formato I, formato D, formato B, formato CB, etc. Bien, y con esto en mente vamos a implementar el hardware de esa máquina. Bien, entonces dejamos acá por hoy, tienen un recrédito lindo, y porque ya tenemos que empezar a ver el hardware. Si alguien tiene alguna duda, me consulta, y si no, bueno, dejamos acá por hoy. ¿Mm? Más o menos se entendió todo esto, chicos, lo de hoy. Acuérdense que la clase que viene empezamos a ver hardware. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Hasta luego. ¿Alguna duda? No sé si... Ah, no. Bueno, gracias, nos vemos, que anden bien. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos la semana que viene, a empezar a ver ya la parte del hardware. Que anden muy bien. Suerte. Entonces dejamos de presentar. Buen fin de semana, gracias. Y dejamos de grabar.